Buenos días. En este vídeo vamos a seguir avanzando con las áreas de las diferentes figuras geométricas. Habíamos visto la de los cuadriláteros, habíamos visto la del triángulo y ahora vamos a ir directamente al polígono regular, a los polígonos regulares. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es qué es un polígono regular. Entonces, un polígono regular es regular si todos sus lados y sus ángulos, no vale solo con los lados, y sus ángulos son iguales. Si esto sucede, si tanto los lados como los ángulos son iguales, entonces el polígono es regular. En un polígono regular tenemos ciertas partes que son muy importantes, ciertas líneas que merece la pena conocer. Entonces voy a dibujar aquí un polígono, no me va a quedar exactamente regular, nos va a quedar pues bueno, más o menos regular, nos vamos a tener que conformar con eso, pero nos servirá para tener una idea de lo que queremos hacer. Entonces más o menos nos dibujamos el polígono. Imaginemos que hubiese salido perfecto y que hubiese salido un pentágono regular. No es el caso, pero bueno, más o menos. Imaginaos que es perfecto y que es un pentágono regular. Cosas que tenemos que saber de un pentágono regular. Lo primero, como es regular, todos sus lados son iguales. Esto pasaría con el pentágono, con el hexágono, con el octógono, con el eneágono, el que sea. Como es regular, todos sus ángulos también son iguales. También pasaría con todos. Y ahora, esta línea de aquí es la que llamamos lado. Esta cualquiera de ellas. Eso es obvio. Pero aquí llegan las líneas extrañas. Este sería el centro del polígono regular. Y ahora, si yo trazo estas dos líneas, aquí tengo dos líneas muy importantes. La primera, que la voy a marcar en azul, que es esta de aquí, se llama apotema. Y tiene ese nombre. Y es perpendicular al lado y cae justo en la mitad, en el punto medio. Y la segunda, que la voy a pintar en rojo para diferenciarla, que es esta de aquí. Esta segunda, que el rojo la verdad es que no se ve muy bien, así que mejor cojo otro color. Esta segunda, que he pintado en amarillo, que se ve un poquito mejor, esa se va a llamar radio, que va desde el centro hasta un vértice. Esto es el radio. Y si os fijáis, aquí tengo un triángulo rectángulo. Es un triángulo rectángulo muy importante porque nos permite utilizar el teorema de Pitágoras. Esto de aquí mide la mitad del lado. El lado partido por 2. Pues si el lado midiese 6, esto mediría 3. Si el lado midiese 8, esto mediría 4. La mitad del lado. Y si os fijáis, tengo que la mitad del lado al cuadrado más la apotema al cuadrado es igual al radio al cuadrado. Porque esta es mi hipotenusa y estos son los dos catetos. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Pues porque para calcular el área de un polígono regular, lo que vamos a hacer siempre es perímetro, el valor del perímetro, por la apotema entre 2. ¿Y de dónde viene esto? Pues esto viene de que, si os fijáis, yo aquí tengo un triangulito. Y el área de este triangulito, ¿de acuerdo? Si yo quisiese calcular este triangulito, sería base, que es el lado, por la altura, que es la apotema entre 2. El área de este triangulito pequeño, lo pongo aquí como si esto fuese sucio, ese área es base, que es el lado, estoy hablando de este triangulito, no del rectángulo, sino del que es un poquito más grande, por la altura, que es la apotema, entre 2. Ahora, si os fijáis, yo en mi pentágono tengo tantos triangulitos como lados. 1, 2, 3, 4 y el último es el que había marcado antes, 5. Entonces mi área total tiene que ser esto por 5. ¿Qué es lo que pasa?
que 5 veces el lado, multiplicar por 5 el lado, es el perímetro. Entonces me queda ya la idea de perímetro por apotema entre 2. ¿Qué es importante de esto? Que conozcamos bien cómo aplicar esta fórmula. Y es muy útil, porque es lo que nos va a permitir trabajar con todos los polígonos regulares. Ahora, hay un polígono regular que es muy importante, porque tiene una propiedad específica que hay que saber, que hay que conocer y que hay que utilizar, a menudo, que es el hexágono. Entonces, que sepáis que en un hexágono regular, el lado es igual que el radio. El lado, que todo el mundo lo reconocéis bien, que es esto de aquí, es igual que esta línea amarilla. Esa línea amarilla que es el radio. ¿Y esto cómo se utiliza? Pues esto tiene mucha utilidad. Por ejemplo, para calcular áreas. Imaginaos que nos piden, esto es un ejemplo, calcula el área de un hexágono regular de 10 centímetros de lado. Bueno, pues si yo quiero calcular el área de un hexágono regular de 10 centímetros de lado, insisto, me lo voy a dibujar más o menos, no va a quedar perfecto, ni muchísimo menos. Va a ser simplemente pues para tener una idea de qué es, de con qué estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, pues por aquí más o menos. Imaginaos que fuese regular. Sé que no es regular, sé que queda una joya un poquito extraña, forma de joya un poquito rara, pero bueno. Imaginaos que fuese regular. Si yo tengo este centro y hago estas dos líneas, yo sé que este lado mide 10 centímetros. Y como el lado es igual que el radio, yo sé que este radio mide 10 centímetros. Ahora fijaos, yo quiero calcular el área, que es perímetro por apotema entre 2. El perímetro es fácil, porque el perímetro, como tengo 6 lados y cada uno mide 10 centímetros, pues el perímetro son 60 centímetros. Pero ¿qué pasa con la apotema? ¿Qué pasa con esta línea de aquí? Pues si os fijáis, tengo un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, que voy a hacer aquí en grande, del que sé que este lado mide 10 centímetros, que este lado es la apotema, y si os fijáis, esto de aquí es la mitad del lado, porque esto sería el lado completo, y estoy quedándome solamente con la mitad. Es decir, que esto mide 5 centímetros. Pues tengo un teorema de Pitágoras. Apotema al cuadrado más 5 al cuadrado sería igual a 10 al cuadrado. Apotema al cuadrado más 25 sería igual a 100. Apotema al cuadrado es igual a 75. Si hacemos la raíz de 75, que bueno, veréis el año que viene que esto lo vamos a hacer 5 raíz de 3, porque es una cosa que se llaman radicales, pero bueno, ahora no os preocupéis por esto, simplemente que sepáis que si hacemos la raíz de 75 os sale 8,66 centímetros. Bueno, pues ya puedo calcular esto. Yo sé que esto es 60 por 8,66 entre 2. Y si operáis esto, si operáis 80 por 60, perdón, por 8,66 entre 2, el resultado que os va a quedar es 259,81 centímetros cuadrados. Y así podríamos calcular el área de un hexágono regular utilizando la propiedad que nos han dado. Si en vez de un hexágono nos dieran un pentágono o un octógono o cualquier otro polígono de otro número de lados diferente, siempre nos tienen que dar dos datos. No nos pueden dar solo el lado, sino que nos darán el lado y el radio, o el radio y la apotema, y utilizando esta misma técnica de sacar este triangulito rectángulo, podremos obtenerlo. Bueno, y una vez que hemos trabajado con los polígonos regulares, vamos a pasar a las figuras circulares. Entonces, la primera que vamos a trabajar es con el círculo y la circunferencia. Es importante que sepamos la diferencia. El círculo es lo de dentro, ¿de
acuerdo? Sería lo que colorearíamos si nos ponemos a colorear dentro, y lo de fuera sería la circunferencia. Muy bien, pues vamos a calcular el área y lo que aquí en vez de perímetro se llama longitud. Imaginaos, si tengo aquí el centro, y este es el centro de mi circunferencia, y este es mi radio, que es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia, y que eso es llamar R, siempre el área del círculo, porque lo de dentro tiene que ser el círculo, que es el área, es el número pi, 3,14, 15, infinitos números, para nosotros con 3,14 nos valdrá, por el radio al cuadrado. Y la longitud de la circunferencia es 2 veces el número pi, 3,14, etcétera, 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 por el radio. Todo esto es una multiplicación. Entonces, si por ejemplo, si el radio valiese 3, mi área sería pi por 3 al cuadrado, que sería 9 por pi, porque 3 al cuadrado es 9. Entonces, si calculamos 9 por pi, nuestro resultado, vamos a hacerlo con 3,14, nuestro resultado sería, 28,26. 28,26 centímetros cuadrados. Y la longitud, 2 por pi por r, todo esto son multiplicaciones, pues serían 2 por 3,14 por 3, 18,84 centímetros. Y con eso tendremos el círculo y la circunferencia. ¿Por qué tengo este segundo dibujo de aquí? Pues para enseñaros lo que es la corona circular. ¿Y qué es la corona circular? Pues sería como un donus aplastado, es decir, sería toda esta zona de aquí que queda entre esas dos circunferencias, todo hecho, todo coloreado, ¿de acuerdo? Todo ese trozo de dentro. Y también podemos calcular su área. Entonces, imaginémonos que este es el radio del círculo grande, y como es del grande lo pongo en mayúscula. Y este es el radio del círculo pequeño, y como es pequeño lo pongo en minúsculo. Pues el área va a ser el área del círculo grande, pi por el radio grande al cuadrado, que sería todo el círculo grande, menos el agujero del donut, pi por r al cuadrado. Y esto sería el área, que es al círculo grande le quito el círculo pequeño. ¿Y qué sucede si me pidiesen calcular la longitud? Esta L es de longitud. Pues fijaos, si yo quiero calcular la longitud, que es calcular el borde, tanto el borde interior como el borde exterior, los dos, el interior y el exterior, pues sería, el exterior es 2 pi por r, porque es una circunferencia de radio r grande, más 2 pi por r, porque es una circunferencia de radio pequeño, r pequeño, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que aquí se suma, porque si yo quisiese vallar este terreno que tengo coloreado, tendría que poner valla por fuera y valla por dentro. Entonces tengo que sumar. En cambio, si yo quisiese pintarlo, no lo pinto todo. Pinto todo menos el trozo de dentro. Por eso en el área se resta. Es posible que veáis estas fórmulas de otra manera diferente, que es sacando factor común. Si sacáis factor común, te queda r cuadrado menos r al cuadrado, o 2pi por r más r. A mí me da igual si utilizáis la fórmula esta, la primera, o la segunda, y lo mismo con la longitud. Elegid la que queráis y aplicadla, es indiferente. De las dos maneras os va a salir bien. Estas suelen ser más fáciles de cálculo, porque bueno, sumas números y luego ya multiplicas por pi, que es un número también, pero más raro. Y estas son más lógicas de deducir de dónde venían. Pero cualquiera de las dos nos vale. Entonces, ahora mismo solamente nos faltaría una figura circular, que es el sector circular. El sector circular. ¿Y qué es el sector circular? Pues el sector circular es un trozo de tarta. Imaginaos que tenemos
no toda la tarta, no es que este es el centro, sino que me quedo únicamente con un trocito de la tarta. En vez de hacer el círculo completo, cojo un trozo del círculo. Vale. Imaginaos que el radio mide R, porque es el radio. Y esto es el ángulo. Los ángulos se llaman con letras griegas. Imaginaos que es una especie de A, se llama alfa, ¿de acuerdo? Que se escribe así. Muy bien, pues fijaos lo que sabemos. Vamos a hacer una especie de... Bueno, y si nos podemos hacer una regla de proporción directa. Yo sé, ¿de acuerdo?, que para el círculo, y gracias a esto vamos a saber cuál es la forma del área. Para el círculo, los grados que tiene un círculo son 360 grados, que eso es el círculo completo. Y el área, lo sabemos porque lo hemos visto antes, es pi por el radio al cuadrado. Vale, pues para el sector, ahora sabemos que los grados son alfa. Pueden ser 45, 60, lo que nos digan, ¿de acuerdo? Pues el área, que es lo que no sabemos, si os fijáis, haciendo una proporción o una regla de 3, si llamamos a esta área A va a ser este por este, pi por el radio al cuadrado, por alfa, partido entre 360 grados. Y esta es la fórmula del sector circular. Entonces, imaginaos que nos piden, como ejemplo, calcula el área de un sector circular de 30 grados, ¿de acuerdo? Los grados es el ángulo, 30 grados de apertura y 2 centímetros de radio. Bueno, pues el área sería pi por el radio al cuadrado, 2 al cuadrado es 4, por el ángulo, por 30 entre 360. Esto, por ejemplo, lo podéis simplificar. Podríais simplificar también el 4 con el 36 y el 3 con el 36 que luego te quedaría. Al final, el resultado, si operáis todo esto, lo que os va a quedar, ¿de acuerdo?, si termináis la operación completa, es siempre, bueno, siempre no, en este caso, 1,05. Y está haciendo la operación. Pues hago pi, lo multiplico por 12 entre 36. Es decir, si queréis ver los pasos intermedios, lo que estoy haciendo es pi por 12 entre 36. Hago pi por 12, que es... nos queda 37,68 entre 36. Y ya hago esta operación y lo que me queda aquí. ¿De acuerdo? Pero bueno, se puede hacer directamente de un paso una vez que sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y con esto acabaríamos todas las figuras geométricas de las que nos tenemos que conocer el área y, en el caso de algunas de las circulares, la longitud. A nivel de fórmulas no necesitamos nada más. Ahora lo que sí que necesitamos es practicar todas estas figuras y todas estas fórmulas que hemos visto.